Las distopías, profecías o fantasías. Hoy les trajimos para este video un estudio astrológico acerca de un tema importante y que ha tomado mucha relevancia y ha llamado la atención en los últimos tiempos. Y es el fenómeno de las distopías. Distopía, para los que no conocen, vendría a ser lo opuesto a una utopía. Están las utopías, que serían la representación de una sociedad ideal, como un modelo de la sociedad a lograr. Sí. Y están las distopías, contrariamente, que reflejan la imagen de una sociedad que no se realiza, sino que se desintegra. Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista astrológico las cartas de tres grandes autores de distopías que han dejado en sus novelas muchas profecías que se han ido cumpliendo acerca de las sociedades modernas. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar 4 puntos de estas cartas natales, ya que no podemos estudiarlas en profundidad en un video, dado que eso nos llevaría muchas horas, ¿no? Muchas horas de estudio. Sí, entonces hoy nos vamos a enfocar, vamos a ver las casas astrológicas, el eje de la casa 1 y la casa 7, y el eje de la casa 4 y la casa 10. Vamos a ver cómo estos personajes veían el mundo y cómo se presentaban ante los demás, y también vamos a analizar cuáles eran sus aspiraciones más profundas y cuáles eran sus finalidades. Así que bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán de la Escuela de Filosofía y Psicología Aztlán. Ya comenzamos. Bueno, como ya dijimos, hoy tenemos las cartas de los tres autores, podríamos decir, más representativos del género distópico, y que son las cartas de Aldous Huxley, ¿no? Por su novela Un Mundo Feliz, la más conocida, la carta de George Orwell, que escribiera 1984, y por último, Ray Bradbury, por su obra Fahrenheit 451. Podemos empezar presentando la primera carta, ¿no? Exactamente. Bueno, acá tenemos la primera carta que trajimos, que es la de Aldous Huxley, que nació el 26 de julio de 1894 en Inglaterra y falleció el 22 de noviembre de 1963 en Los Ángeles, a los 69 años, y falleció el mismo día del asesinato del presidente Kennedy, ¿no? Fue un escritor británico, filósofo, era budista, ¿no? Profesor de la universidad y un gran visionario, porque fue uno de los hombres más importantes del siglo XX. Exactamente. Algo importante para destacar de su biografía es que él viajó por muchos países y esto le permitió ir adquiriendo mucho conocimiento de distintas culturas, tanto de Oriente como de Occidente. Y esto luego lo inspiró para escribir muchos de sus cuentos, novelas, y entre ellas esta distopía tan reconocida que vos mencionabas, Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, que fue publicada en 1932 y es tal vez su libro más importante y el que lo hizo más conocido, ¿no? Trata de una novela distópica, es una novela distópica, donde nos muestra una visión decadente del futuro, representada por una sociedad artificial regida por una especie de sistema de castas que estaban organizadas según cómo se creaban las personas genéticamente. Nos muestra también el desarrollo de la tecnología para controlar a la población, el manejo de las masas por medio de las drogas, o sea, muchos temas que hoy podríamos decir que son muy actuales, ¿no? Y plantea también en ese mundo donde ya no existen los arquetipos de la familia, el amor, la cultura, ¿no? La filosofía y la espiritualidad. Sí, exactamente. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a enfocarnos en estos 4 puntos de la carta para poder comprender mejor. De estos también lo vamos a ir haciendo con los siguientes escritores que vamos a ver. Entonces tenemos, por un lado, acá les vamos a ir mostrando el eje de la casa 1 y la casa 7, ¿no? ¿Cuál es la impresión que damos a los demás, ¿no? Casa 1. Sí, casa 1. Y, o sea, nuestra personalidad, porque ahí está el ascendente, ¿no? Siempre el ascendente siempre está en la casa 1. Y cuál es nuestra forma de ver el mundo y de vincularnos con los demás, la casa 7. Y por otro lado, tenemos el eje de las casas 4 y 10, es decir, cuáles son nuestras finalidades y potencialidades inconscientes por la casa 4 y qué rol aspiramos a ocupar en el mundo, la casa 10. Estos ejes los estudiamos siempre como dos polaridades complementarias. Entonces, en este caso, Aldous Huxley tenía un ascendente Sagitario, o sea, la casa 1 en Sagitario. ¿Y cómo se mostraba? ¿Cuál era su visión del mundo? Bueno, la manera en cómo uno se muestra, dijimos, lo indica el ascendente, ¿no? Ascendente Sagitario
¿qué indica? ¿Era un educador? Era un educador, era un idealista, tenía una mentalidad muy amplia, un espíritu de exploración, de conocer sobre el más allá, justamente Sagitario es esa flecha que apunta hacia el infinito, ¿no? Y mucha elevación. Mucha elevación, exactamente. Y justamente tenía estos intereses científicos, filosóficos, espirituales, que es propio justamente de un ascendente Sagitario. En su caso, también Sagitario es un signo relacionado con los viajes. En el caso de él, bueno, viajó por muchos países, como ya mencionamos, de Oriente, de Occidente. Y también tiene que ver con los viajes no solamente físicos, sino mentales, ¿no? Recordemos que Sagitario es un signo regido por el planeta Júpiter, un planeta de la fe, las creencias, el optimismo y el idealismo, ¿no? Y como bien decías recién, estas experiencias que él fue haciendo también lo ayudaron a conocer distintas culturas, filosofías y religiones. Sí. Bueno, ahora pasamos a la casa 7, cómo él veía el mundo. Sí. Bueno, veía el mundo con mucha trascendencia, con sentimientos muy elevados. Esto lo estamos diciendo justamente porque él es de la generación que tiene la conjunción de Neptuno y Plutón, que es un aspecto muy especial que se da cada 500 años. Y bueno, con esa misma conjunción nacieron en aquella época personas de gran evolución que trajeron los nuevos conocimientos propios de la era de Acuario, muchos conocimientos que estamos utilizando hoy de filosofía, psicología, científicos también, ¿no? Exacto. Bueno, esta conjunción en la casa 7 nos muestra también su interés por sacar a la luz temas ocultos, los problemas ocultos que él vislumbraba que había en la sociedad de su época, y un impulso a dar a conocer las verdades a través del entendimiento, ¿no? Claro. De los escritos y del conocimiento, por Géminis, ¿no? Géminis es un signo de aire, ¿no? Tiene que ver con las ideas, con la comunicación, y esto nos confirma lo que mencionábamos en su biografía de por qué se dedicó a ser profesor, escritor y un verdadero comunicador de los nuevos conocimientos, ¿no? Bueno, después tenemos la casa 4, ¿cuáles eran sus finalidades? Finalidades tipo Acuario. ¿No? Finalidades motivadas por ideas humanistas e innovadoras con un gran impulso a seguir su propio camino en la vida y un fuerte deseo interno de libertad, lo cual se refleja esto en muchas de sus obras, ¿no? Sí, exactamente. También la casa 4 está relacionada con lo que es el hogar, la familia, y justamente él venía de un ambiente familiar que podríamos decir distinto o no muy usual, ya que su familia eran intelectuales muy notables y científicos. Tanto su abuelo como su padre y su hermano fueron biólogos muy destacados, muy renombrados en aquella época. Y justamente, combinado con el signo de Piscis, donde también está esta casa, justamente nos indica un profundo sentido del sacrificio que él tenía, un sentimiento de compasión, era muy sensible también. Y justamente está mezclado y está relacionado porque Piscis es el océano que conecta todo y que también es un signo relacionado con lo espiritual, con la religión y el misticismo. Y justamente este interés que él tenía por el misticismo, lo espiritual, por conocer distintas religiones, y esto fue lo que lo llevó en uno de sus viajes que hizo a Oriente a conocer sobre distintas religiones y en particular también sobre el budismo, lo cual lo vemos reflejado en una de sus obras que se llama El tiempo debe detenerse, que se basó en el libro tibetano de los muertos. Bueno, un libro muy interesante, ya el libro tibetano de los muertos es muy difícil de comprender, él lo estudió, lo analizó y se basó en este otro libro, ¿no? Exacto. Y bueno, de la casa 4 después vemos la expresión de estas finalidades que tenía. Cómo se complementaba, ¿no? En su salida, en su rol en el mundo. Bueno, casa 10 al modo Leo Virgo, ¿no? Bueno, fue uno de los intelectuales más destacados de su época, un gran referente para muchos, admirado por sus habilidades y capacidades. Pero además, para comprender el funcionamiento de una casa, sobre todo cuando no hay planetas en ella, necesitamos estudiar dónde se encuentran sus planetas regentes, ¿no? En este caso son el Sol para Leo, ¿no? Y Mercurio para Virgo. Y ambos se encuentran en la casa 9, relacionada con temas filosóficos. La casa 9 tiene que ver con los conocimientos superiores y la posible evolución, porque es una de las casas de la identidad. También tiene que ver con viajes al extranjero,
Sí. Y esta posición confirma de alguna manera la energía de su ascendente, ya que la casa 9 es análoga al signo de Sagitario. Sí. Bien, podemos pasar a la segunda carta, ¿no? Exactamente. Tenemos como segunda carta la carta de George Orwell, que nació el 25 de junio de 1903 en la India, en una colonia inglesa, y murió en Londres a la edad de 46 años, el 21 de enero de 1950. Murió de tuberculosis. Fue un escritor, fue novelista, además también fue periodista, y uno de los libros más reconocidos de él, que fue el primer libro que él escribió, es Rebelión en la Granja, que justamente se trata de una fábula en la que un grupo de animales en una granja expulsa a humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose todavía en una tiranía aún peor. Y después escribió 1984, que fue publicada en 1949, muy poco antes de que él muriera, ¿no? Bueno, la novela describe una sociedad dirigida por un gran hermano, detrás de las sombras, bajo un sistema de vigilancia y opresión que manipulaba la información para engañar a su pueblo y actuar como una especie de policía del pensamiento. Pone también otros temas como las neolenguas, algo muy naturalizado hoy en día, ¿no? Con el fin de controlar lo que puede ser pensado y lo que no. Bueno, él tenía un ascendente Virgo, ¿no? La casa 1 en el signo de Virgo. Casa 1 en el signo de Virgo. ¿Cómo se mostraba? Bueno, él tenía un carácter analítico, minucioso, crítico, justamente de su época, tenía un espíritu crítico y era un gran intelectual que justamente nos encontramos con Virgo, que es un signo regido por el planeta Mercurio. Mercurio es el planeta del pensamiento, del intelecto, y Virgo, al estar regido por Mercurio, representa todo lo que es el discernimiento y el análisis, lo cual justamente está relacionado tanto con los trabajos que tuvo George Orwell en su vida y también con su personalidad, ¿no? Desde joven se destacó por ser un muy buen estudiante, ¿no? Aficionado a escribir poesía y por sus muy buenas calificaciones pudo obtener una beca para estudiar en la universidad, ya que venía de una familia de bajos recursos, ¿no? Exactamente, estudió en una universidad muy reconocida, la Universidad de Eton, y su profesor de francés fue Aldous Huxley, así que estas cartas están conectadas, además de que vivieron una época. ¿No? Bueno, casa 7, ¿no? Veía el mundo tipo Piscis, con mucha sensibilidad y compasión por los otros, con Júpiter ahí muy expansivo, que le daba esa necesidad de dejar un legado que ayudara a los demás a comprender y a tener una apertura de conciencia, ¿no? Con un sentido de justicia muy marcado. Sí. Justamente era un gran idealista y en una época de su vida se orientó más al mundo social, al mundo político, pero luego más que nada dedicó todo ese idealismo que tenía y esa energía, porque Júpiter donde está expande, aumenta esa energía, luego lo dedicó a la literatura, ¿no? Esto que mencionabas vos, de dejar eso para todas las personas, para que puedan tener ese conocimiento. Y Júpiter además representa la fe, las creencias, lo cual es muy claro en su psicología, que buscaba constantemente esa relación ideal con los demás, ¿no? Porque Júpiter en Piscis está ahí, un gran idealismo. Bueno, al estudiar su vida vemos reflejado su interés constante en ayudar a los demás y que su verdadero propósito era el de transmitir, ¿no? Las verdades que él mismo había experimentado y vivenciado. Por un lado, él en un momento de su vida decide vivir en la indigencia porque quería comprender el sufrimiento de las personas que vivían en condiciones humanas de extrema pobreza. Viajó por Inglaterra y Francia como vagabundo, ¿no? Si bien uno puede estar o no de acuerdo con las formas en las que él las manifestó, pero su intención evidentemente en el fondo era esa, ¿no? Sí, exactamente. Y por otro lado también en su distopía, 1984, vemos también expresado este aspecto, vemos muchos aspectos de su carta que están expresados en esa novela, pero este aspecto de Júpiter en Piscis, donde a él le sucede que a pesar de que se encuentra en un mundo tan oscuro, tan opresivo, sin valores, y donde está todo prohibido, está prohibido el amor y se fomenta el odio, dos personas pueden superar eso y encontrar el amor y la unión espiritual, algo que claramente era importante para él. Sí. Bueno, después tenemos casa cuarta, sus finalidades eran tipo Sagitario, ¿no? Por un lado, con una gran tendencia idealista,
buscando expandir sus horizontes, pero por otro lado también buscaba liberarse de las ataduras ideológicas y los dogmas. Sí. Con Urano ahí, ¿no? Con mucha rebeldía, muy drásticamente. Sí. Como una pulsión muy fuerte desde lo inconsciente. La casa cuarta es lo inconsciente, el inconsciente colectivo, según la psicología de Jung. Porque fíjense aquí, tiene una tensión con Júpiter, que es regente de Sagitario. Sí, cuadratura. Que al estar en la casa 7, recuerden cuando dijimos que para entender el funcionamiento de una casa teníamos que ver el regente también, lo impulsaba a depositar en un momento dado toda su energía en una causa definida y luego abandonarla repentinamente, ¿no? Exactamente, así le fue sucediendo, sobre todo en la primera etapa de su vida. Y luego, bueno, vamos a ir mencionando que él también fue haciendo un proceso de cambio, ¿no? Por lo que fue viviendo. Que justamente eso nos lleva a la casa 10, a cómo esto que vos estás comentando, cómo se expresó en el mundo, en su rol en el mundo. ¿Cuáles eran sus metas, sus aspiraciones? Bueno. Sí. Bueno, justamente tenemos muchos planetas en la casa 10. Vamos a ver que está destacada. Nos encontramos con, a veces, no siempre, pero algunas cartas de personas donde una de las casas tiene más planetas. Y eso es importante, porque esa área de la vida para la persona va a ser más importante. Y en el caso de él, la casa 10, que es el área de la vida relacionada con la profesión, la vocación, cómo la persona se muestra en el mundo. En el caso de él, la casa 10 tiene, nos vemos 5 planetas: Mercurio, Plutón, Luna, Sol y Neptuno, ¿no? Y sobre todo cuando forman un fuerte aspecto, como en este caso tenemos un stellium entre el Sol, la Luna y Neptuno. Stellium es cuando hay más de 2 planetas en conjunción, ¿no? En el mismo grado o a una distancia más o menos de 5 grados. Que es un indicador de que esa área de la vida va a ser muy importante, más que otras para esta persona, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de él, como ya mencionamos, era muy importante para él encontrar su lugar en el mundo. Tenía estos intereses en temas políticos, justamente al modo Géminis y Cáncer, se fue expresando. Por un lado tenemos el modo Géminis a través de su profesión, relacionada con los escritos, con la comunicación. Fue periodista también durante mucho tiempo, además de ser escritor. Y también se valía de una muy profunda sensibilidad, ¿no? También era muy intuitivo, justamente estos planetas acá lo hicieron, bueno, podríamos decir en cierto sentido, captar lo que sucedía en el ambiente de esa época, y también él buscaba ver cómo eso lo podía transmitir a los demás. Y decimos intuitivo porque también se adelantó a muchas cosas que hoy son aún peor que en la época que él vivía, ¿no? Exacto. Aparte tenía un fuerte sentido patriótico. Sí, ¿no? También por Cáncer. Y mucha determinación en sus convicciones, ¿no? En su carrera se vio obligado a hacer muchos sacrificios, ¿no? Que tienen que ver con los signos de agua, como en este caso Cáncer. Y aquí tenía, como dijimos, 5 planetas, ¿no? Mercurio, que le daba una inteligencia versátil, ¿no? En Géminis, muy curiosa, ¿no? Que confirma su actividad como escritor y periodista. También, bueno, tenía el Sol aquí, que es su identidad orientada a los aspectos sociales de la vida, con mucho afán de realizarse a través de su profesión. Conjunción Luna, ¿no? Con un fuerte tono emocional. Y Neptuno con mucha idealización. Porque Neptuno idealiza los temas de la casa en la que se encuentra, pero también puede producir una gran desilusión, ¿no? Y eso evidentemente funcionó, porque él sufrió una gran desilusión en varios pasajes de su vida. Entonces, por un lado, Neptuno se eleva en demasía, pero por otro lado también hace que el golpe de la caída se sienta en forma desmedida también, ¿no? Y por último, Plutón, ¿no? Que es las grandes transformaciones, también está aquí en casa 10, e indica dónde un individuo va a necesitar regenerarse. Sí, ¿no? En la casa que esté Plutón indica eso, porque Plutón es un planeta transpersonal, es una influencia muy potente, al igual que lo es Neptuno, como estabas comentando recién. Indica la regeneración, la transformación, y por eso está asociado con la muerte, con el dios de la muerte, Hades, porque implica con romper con algo que no sirve, con algo que debe dejarse de lado, para darle lugar a algo nuevo, ¿no? Entonces, vemos que él fue un personaje que pasó por muchas transformaciones en su vida. En su juventud fue parte de las fuerzas del orden colonial británicas en Birmania, se enlistó para ir a Birmania.
donde luego de varios años de servicio que estuvo ahí, se dio cuenta de las injusticias del imperialismo británico y se terminó oponiendo. Por eso decimos en Cáncer, esta influencia que tenía de 3 planetas, el stellium en Cáncer, el sentido patriótico que él tenía, pero luego se desencantó de eso, vio la realidad, ¿no? También en otra etapa de su vida, él ejerció como reportero social, ¿no? Sí. En el cual experimentó carne propia las condiciones en las que vivía la gente, y es ahí cuando comienza a adherir al ideal marxista, ¿no? Sí. Y otras cuestiones que terminan marcando de alguna manera para siempre su oposición a los regímenes totalitarios, ¿no? Exactamente, sí. Fue dándose cuenta de que el camino político no era lo que tenía que seguir y que bueno, eso también lo vemos en sus obras, ¿no? Exacto. Muy importante. Bueno, y por último tenemos la carta de Ray Bradbury, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Bueno, Ray Bradbury justamente nació el 22 de agosto de 1920 y murió el 5 de junio del 2012 a los 92 años en Los Ángeles, California. Formó parte de la Sociedad de Ciencia Ficción de Los Ángeles, que era una de las tantas asociaciones que había de jóvenes escritores que estaban emergiendo activamente en los Estados Unidos en esa época, posterior a la Gran Depresión, en los años 30. Entonces empiezan a darse a conocer muchos de estos escritores. Y él no solamente escribió libros, novelas y distopías, sino que también escribió muchos cuentos de diversos géneros, se enfocó en muchos géneros, pero sobre todo es conocido por la ciencia ficción y por sus relatos fantásticos. Aunque también trabajó como guionista para algunas películas. Obras de teatro y de series de televisión, ¿no? Sí. Bueno, su obra más conocida, ¿no? Sobre todo el tema que nos trae hoy es la distopía Fahrenheit 451, ¿no? Que esta distopía narra la historia de una ciudad del futuro en la que los libros están prohibidos y los bomberos son los ejecutores, ¿no? de un estado totalitario y se encargan de quemar los libros, ¿no? Irónicamente, en lugar de apagar los incendios, eran los que los producían, ¿no? Muestra también a una sociedad dominada por los medios audiovisuales, entre otros temas. Sí, unos temas más. Pero bueno, nos encontramos en esta novela que al margen de esta sociedad que vos estás comentando, hay un grupo de personas, un pequeño grupo, personas que están recluidas en los bosques alejadas de donde viven todos los demás para mantenerse a salvo y resguardar el conocimiento. Entonces lo que hacen es memorizar los libros enteros de filosofía, de literatura, para poder preservar la cultura. Y justamente acá está haciendo, en esta novela, alusión a la parte de la humanidad consciente, que es la que se encarga de mantener los conocimientos y la cultura de la humanidad. Y que siempre es una minoría, ¿no? Sí. Bueno, él tenía ascendente ¿no? y casa 1 en Capricornio, ¿no? Se mostraba con un carácter tenaz, ¿no? Una personalidad muy persistente, reservada, disciplinada, ¿no? Muy trabajadora, con mucha paciencia, ¿no? Y cada cosa que él hacía tenía un fin práctico. Claro, porque necesitaba lograr resultados tangibles, ¿no? Y esto lo podemos comprobar al ver que la gran cantidad de obras que él escribió, tanto novelas como cuentos cortos y antologías, ¿no? Sí, exactamente. También tenía una mentalidad muy lógica. Bueno, justamente, porque Capricornio es un signo que está regido por el planeta Saturno, que es uno de los planetas de la razón, del orden, de la estructura, y justamente esto a él le daba la capacidad de ser objetivo en su percepción, de ver las cosas realidad, como eran. Exacto. También, bueno, tenía un carácter muy perseverante, podríamos decir, este aspecto de Saturnino, ser paciente, tener en claro cuáles eran sus metas. Y como un ejemplo de esto en su vida, tenemos que él venía de una familia pobre, por lo tanto no podía ir a la universidad por estas razones económicas. Entonces él se propuso formarse de forma autodidacta. Entonces pasaba la mayor parte de su tiempo en la biblioteca leyendo libros. Y además trabajaba como repartidor de diarios. Entonces ahí enseguida comenzó a escribir sus primeros cuentos y a hacer pequeñas publicaciones de ciencia ficción, ¿no? Reflexionando acerca del futuro y de sus peligros. Sí. Bueno, Casa 7, el eje opuesto, ¿no? Tenía una visión del mundo muy trascendente. Tenía Plutón ahí en la casa 7, muy intuitiva y sensible para captar a los demás por el signo de Cáncer. Y en sus libros él cuestiona mucho las relaciones sociales, ¿no? Buscaba sacar a la luz los problemas que él veía de la sociedad y esto le dio la capacidad de transmitir el interés
por los temas que a él lo motivaban, ¿no? Sí. Y la necesidad de transformar a la sociedad condicionada. Exactamente. Después tenemos, por último, el eje de la 4 y la 10, donde tuvo dificultades en su hogar de origen, porque está Quirón ahí, pero el regente de esta casa es Marte, y está muy fuerte por signo, ¿no? En una posición favorable. Sí. Las dificultades que tuvo lo hicieron más humano, ¿no? Porque Marte está en la casa 11. Sí. Finalidades humanistas, ¿no? Acá tenemos, recuerden que combinar el signo donde se encuentra la casa y el planeta que rige esa casa, ¿no? Exactamente. Sí. Bien. Y la casa 10, sus metas y aspiraciones, tenía la meta de establecer nuevos valores, ¿no? Nuevos valores sociales por el signo de Libra. Por el signo de Libra, sí, que está vinculado con Libra, con lo artístico. Justamente él se dedicó a la literatura, que es una forma de la expresión del arte. Y también vemos que el regente de Libra es el signo de Venus, es el planeta Venus, ¿no? Que está en la casa 9, que justamente esto es lo que le daba a él el interés por el más allá, por la filosofía, por conocer otros mundos. Plantea en muchas de sus novelas viajes espaciales. Está un libro muy conocido de Crónicas Marcianas, donde plantea un viaje a Marte. Entonces, estos intereses y esta visión futurista que él tenía, y también filosófica y muy amplia, ¿no? Justamente casa 9 también son los viajes al espacio. Sí. También son las publicaciones, y bueno, esto como comentábamos, él escribió más de 50 libros, guiones de películas, obras de teatro, programas de televisión. Y lo refuerza esto Saturno en conjunción, que es el regente del ascendente, ¿no? Del signo de Capricornio. Bueno, él escribió sobre viajes espaciales, temas futuristas y sobre el más allá, ¿no? Sus libros tienen un enfoque filosófico y crítico por esta conjunción Saturno que lo ordena y le da una estructura muy clara a sus sentimientos, ¿no? Venus, por Venus. También con Venus en casa 9, él valoraba los aspectos elevados y culturales de la vida y buscaba transmitir esto en sus libros, ¿no? Lo que le importaba era la transmisión de la cultura, ¿no? Que es el mensaje que, en definitiva, él deja entrever en Fahrenheit 451, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, los invitamos a que lean estos libros, se los recomendamos realmente porque es una muy buena forma de adquirir conocimiento, cultura, y también nos sirven para ver la realidad que estamos viviendo ahora, que se asemeja mucho a estas sociedades distópicas, que justamente nos preguntamos si estos libros que ellos escribieron eran una profecía, más que una fantasía, como se plantea en general, ¿no? Tal cual. Así que bueno, si les gustó el video, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar las notificaciones para ver los próximos videos que estemos subiendo. Y les dejamos la invitación a nuestros próximos cursos, ¿no? Sí. Bueno, gracias a todos por haber participado en nuestro video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal. En el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología, que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos, y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta. Luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado. ¿Qué te va a permitir este curso? Vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología, para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios. Vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando. Podés tomar el primer nivel de este curso, podés tomar el curso completo. Abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chao.